Bueno, en esta primera lectura de esta sección vamos a dar cómo agregar arreglos o agregar elementos. Vamos a ver, vamos a decir agregar elementos a un arreglo. Entonces vamos a declarar primeramente un arreglo de números con la palabra reservada const. ¿Y qué pasa si a esta variable números, que es un arreglo, tratamos, como está declarada con const, debería de ser una constante? ¿Qué pasa si a números tratamos de asignarle otro valor? Por ejemplo, un arreglo vacío. Y números console.log. Vamos a ver en consola, nos debería de salir un error. Números. Y como pueden ver acá en consola, nos sale que no podemos asignar un nuevo valor a la variable números, pero sí podemos modificar. Vamos a grabar, ahí se va el error, pero sí podemos modificar el arreglo en sí, es decir, si podemos agregar o quitar elementos o incluso reemplazar elementos. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo agregar elementos. Los elementos se pueden agregar primeramente al final del arreglo, luego al inicio y al medio. Entonces, ¿cómo agregamos elementos al final? En la última posición tenemos el elemento 4. Entonces, yo quiero agregar, por ejemplo, el elemento 5. O dos elementos, quiero agregar 5 y 6. Y para eso entonces usamos el método push. Entonces decimos números. Y se acuerdan que casi todo en JavaScript era un objeto. Entonces si acá ponemos la variable y le ponemos un punto, podemos ver que este objeto tiene todas estos métodos y propiedades. Entonces vamos a hacer uso del push. Y vamos a agregar 5 y 6. Grabamos y luego hacemos console.log de números para ver qué elementos tenemos cargados. Y como pueden ver tenemos 3, 4 y le agregamos 5 y 6 al final, después del 4. Entonces, eso es cómo agregar elementos al final del arreglo. También podemos agregar elementos al inicio del arreglo. Esto sería en la posición 0 y luego empujar los demás elementos hacia la derecha. Entonces tenemos números on shift y acá vamos a agregar 1 y 2 y va a empujar a partir del 3, va a empujar todo hacia la derecha. Entonces grabamos y vamos a bajar este console.log acá. Ahora sí, después del unshift tenemos 1, 2 y luego empujamos hacia la derecha 3, 4, 5 y 6. También podemos agregar elementos al medio del arreglo. Para eso, para el medio usamos un método un poco diferente que no es ni push ni unshift, que son los más los que primero se nos vienen a la cabeza
cuando decimos agregar algo a un arreglo, el primero que se nos viene a la cabeza debería de ser el push. Luego el shift y luego al medio es un caso menos convencional, pero tenemos también el método splice. Entonces decimos números punto splice y acá primero nos dice en el primer argumento splice y dice start number. El start number sería nuestro índice inicial, digamos, o la posición inicial en la que queremos cargar estos valores. Por ejemplo, si acá queremos poner algo entre el 2 y el 3, sabemos que la primera posición es 0, luego la segunda posición es 1 y el 3, ahí donde queremos poner, es la posición índice 2. Entonces acá vamos a decir 2. Luego el siguiente dice delete count. El delete count sería los elementos que queremos borrar. Como nosotros no estamos dando a agregar elementos, no vamos a remover ningún elemento, vamos a darle que no queremos borrar ningún elemento, entonces le ponemos 0. Y luego la siguiente, después del delete count tenemos los elementos que queremos agregar o remover. En este caso yo voy a agregar dos elementos, A y B. Y eso sería todo lo que quiero agregar por ahora. Entonces vamos a traer el console abajo, acá. Y como pueden ver, se agregó en la posición en el índice 2, el elemento A y el elemento B. Y luego tenemos el 3, 4, 5 y 6. Entonces tenemos 1, 2, el índice de posición de 0, 1, 2, el elemento A y luego lo demás. Espero que hayan entendido esta lectura y les haya gustado.